Vamos a empezar. Sí, profesor Sánchez, y le pido por favor si quiere usted presentarse Sí. para este espacio. Bueno, eh, soy Jorge Sánchez, teólogo, soy el director general de cultos de la Municipalidad de José C. Paz. Hace 25 años los cumplí el 10 de diciembre. Soy el primer funcionario de cultos y durante 16 años el único que hubo en la República Argentina. Bueno, yo a veces digo, todavía estoy porque no deben encontrar a alguien mejor a quien poner. Por eso ya llevo 25 años en el cargo. Este, bueno, hoy invitado por Marcelo. Justamente también hoy comenzamos nuestra actividad que tenemos en la comunidad Dor Hadash con el rabino Marcelo Bater. Tenemos una reunión todos los martes. Eh, Estamos estudiando Shemot Éxodo ahora. Entonces, trataré de ser puntual porque ni bien corte aquí, a las 7:30 debería entrar allá. Vamos, no importa, 2 minutos, minutos más, minutos menos. Pero de acuerdo a lo que me pidió eh, Marcelo, preparé algo que voy a leer porque hay tantos datos que siempre critico cuando la gente lee los predicadores, pero bueno, a veces hay que leerlo. Así que este, vamos a tratar sobre Pesach y Pascua de Resurrección en sus respectivos calendarios. Como vamos a hablar de los calendarios, voy a hacer un breve recuento de los tres calendarios que están implicados en el asunto. Primero, el calendario hebreo. El calendario hebreo o calendario judío es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo solar, en que la traslación de la Tierra alrededor del Sol tarda un año, como en el ciclo lunar, en que la traslación de la Luna alrededor de la Tierra tarda un mes. Este calendario, que permite predecir las fechas aproximadas a la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, define los distintos términos periódicos, tiempos y fechas clave del mundo judío. Para el cálculo de las solemnidades religiosas, se refiere a él en ocasiones como calendario litúrgico judío, y su versión actual fue concluida por Hillel II en el año 359 de nuestra era. En su concepción compleja, tanto solar como lunar, el calendario hebreo se asemeja al chino, sin que se sepa de influencia alguna que haya tenido el uno sobre el otro. Y también el calendario utilizado por los pueblos de la península arábiga hasta la aparición del Islam en el siglo VII de nuestra era. En cambio, se distingue del calendario gregoriano de amplio uso universal, basado exclusivamente en el ciclo solar anual, y también del que rige el mundo musulmán desde Muhammad hasta nuestros días, que es puramente lunar. El calendario hebreo comienza con la narración de la creación del Génesis, que aconteció, según la tradición judía, el domingo 7 de octubre del año 3760 antes de la era común, fecha equivalente al día primero del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, el año hebreo actual es 5785, que justamente comenzó al atardecer del octubre al 2 de octubre del año pasado, 2024, y finalizará al atardecer del próximo 22 de septiembre del calendario gregoriano. Listo, pasemos a un pantallazo del calendario juliano. El anárquico calendario romano y sus respectivos reajustes no evitaron el desfasaje de los tiempos, y el emperador Julio César
ordenó una reforma y el nuevo calendario se implantó en el año 46 antes de la era común, con el nombre de Julius y mucho después de Juliano, en su honor. En el año 44 antes de la era común, por iniciativa del Senado romano y para honrar la memoria de Julio César, el mes de Quintilis fue renombrado como Julius, que deriva en la forma castellana Julio. Pasados unos 36 años, en el año 8 antes de la era común, por decisión del entonces emperador romano Octavio Augusto y a modo de auto-homenaje, el mes de Sextilis fue renombrado como Augusto, que deriva en forma castellana agosto. El calendario juliano es básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días. Ustedes fíjense que los nombres de los calendarios incluso fueron cambiados en algún momento, porque si ustedes miran actualmente, ¿qué número de mes es septiembre? Es el noveno. Sin embargo, es el séptimo. Usted fíjese, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, séptimo, octavo, noveno y décimo. Con el acomodamiento que hicieron y poniéndole los nombres, siguieron conservando el nombre original, pero en distinto lugar. O sea que el mes séptimo es nuestro noveno. Y pasamos al calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el modelo del calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, llamado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, y que a partir de 1582 sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 antes de la era común. La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del Concilio de Trento, que era ajustar el calendario para eliminar el desfasaje producido desde el primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Justamente este año estamos cumpliendo los 1700 años de aquel concilio, en el que se había fijado el momento astral en que se debía celebrarse la Pascua de Resurrección, y en relación con esta, las demás fiestas religiosas móviles. Eh, para los que no saben, el calendario cristiano tiene fechas fijas, por ejemplo, los santos y otras conmemoraciones, y las fechas móviles. Las fechas móviles se mueven de acuerdo a cómo se acomoda la Pascua. Por eso cambia desde el carnaval, porque el carnaval tiene que venir lunes de carnaval, martes de carnaval, miércoles de ceniza. Para la iglesia de Occidente comienza la cuaresma. Entonces, este, todas las fiestas eh, se mueven de acuerdo a cómo se mueve la Pascua. Carnaval, la cuaresma, la Semana Santa, la ascensión de Jesús y la fiesta de Pentecostés. Todo eso se mueve para atrás, para adelante, de acuerdo a cómo se establece la fecha de Pascua. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico, para la cual era preciso introducir determinadas correcciones en lo civil. En el fondo, se trataba de adecuar el calendario civil al año trópico.
Fíjense, al jueves juliano 4 de octubre de 1582 le sucedió el viernes gregoriano 15 de octubre de 1582. Así, 10 días desaparecieron debido a que ya se habían contado de más en el calendario juliano. O sea, en ese tiempo las personas se acostaron a dormir y sin que ocurriera una catástrofe, una epidemia ni cosa por el estilo, se levantaron 10 días después. ¿Qué tal? Tranquilamente. Se pasaron 10 días de golpe y porrazo. El calendario gregoriano se adoptó inmediatamente en los países donde la Iglesia Católica Romana tenía influencia. Sin embargo, en el resto de los países cristianos, como ser los ortodoxos, antiguos orientales, protestantes, anglicanos y, por supuesto, en los de las otras culturas o religiones, este calendario no se implantó hasta varios años o siglos después. El calendario gregoriano, a pesar de que sus raíces es el oficial, todas las iglesias ortodoxas continúan utilizando el calendario juliano para la celebración de la Pascua y las fiestas móviles, aunque ya muchas de ellas, como ser, entre otras, la del Patriarcado de Constantinopla, la del Patriarcado de Antioquía y la Iglesia de Finlandia, entre otras, ¿no? Para las fiestas fijas utilizan el calendario gregoriano. En la actualidad hay un desfasaje de 13 días entre ambos calendarios y por eso, como gran ejemplo, es que Rusia, la fiesta de Navidad de Jesús es celebrada el 7 de enero y la Gran Revolución de octubre se festeja en noviembre. Lo que pasa, Rusia es uno de los países que aceptó el calendario gregoriano recién en época de la Unión Soviética. Y las fiestas que quedaron como estaban civilmente todavía se festejan. Cuando uno dice la gran revolución de octubre, cuando comenzó el, el comunismo en Rusia, se festeja el 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese día es el 25 de octubre. Este año, 5785 del calendario hebreo, es el año 2025 de los calendarios gregoriano y juliano. Por lo tanto, para el judaísmo, Pesach será desde el atardecer del sábado 12 de abril hasta el atardecer del sábado 19 de abril en Israel, o hasta el atardecer del domingo 20 de abril en la diáspora. Mientras que para el cristianismo la Pascua de Resurrección será el domingo 20 de abril. Por lo tanto, cristianos y judíos celebran al mismo tiempo sus respectivas Pascuas, recordando los principios éticos universales enunciados hace milenios. Son fechas para reencontrarse, compartir y reflexionar en familia y con los seres queridos. En Pesach, la comunidad judía evoca la liberación física y espiritual de la esclavitud de los faraones en Egipto hace más de 3000 años, cuando Moisés encabezó el éxodo por el desierto hasta la tierra prometida. Dura 7 días en Israel y 8 en la diáspora, o sea, fuera de Israel. En la Cuaresma, Semana Santa y Pascua, el mundo cristiano conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, según se relata en los evangelios. Todos los años nos planteamos el siguiente interrogatorio: ¿por qué, aunque no siempre ocurre, suelen coincidir ambas celebraciones? La semana de la Pascua hebrea comienza siempre el 14 de Nisan, que es considerado el momento del nacimiento del pueblo judío y generalmente coincide con la luna llena de marzo o abril. Cabe destacar que el calendario hebreo por el cual se rigen todas las festividades judías
el lunisolar. Controversia de la Pascua. La controversia sobre la Pascua comenzó en el cristianismo primitivo en el siglo II de nuestra era. La discusión y el desacuerdo sobre el mejor método para calcular la fecha de la Pascua ha sido constante y durante siglos las distintas denominaciones cristianas la celebran en fechas diferentes, siendo un ejemplo notable las iglesias cristianas orientales y occidentales. Según los evangelios canónicos, Jesús padeció y murió el día siguiente de la Pascua hebrea, Pesach, que se celebró con sus discípulos y resucitó el primer día de la semana. Las discrepancias entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan respecto al día de la última cena y la ejecución de Jesús no son significativas para la determinación de la fecha de Pascua, ya que el propósito de esta última es celebrar la resurrección de Jesús el domingo después de la Pascua judía. Según las sagradas escrituras hebreas y de acuerdo con la ley de Moisés, Pesach debe realizarse después de la puesta del sol del 14 de Nisan, luna llena de este mes, y es una fiesta de panes ácimos para el Señor. Comer pan sin levadura durante 7 días, como lo leemos en Éxodo 12, 1, 28, Levítico 23, 5, 8, Números 9, 9, 14. Dado que en las primeras comunidades cristianas estaban formadas totalmente por judíos, era natural para ellos celebrar la Pascua según las sagradas escrituras hebreas, pero dándole el significado que marcan los evangelios. Cuarto, decimanismo. Algunos consideran la primera fase de la controversia, que se refiere principalmente a si los cristianos deben seguir la práctica según las sagradas escrituras hebreas. Una cuestión de no poca importancia surgió en la época del Papa Víctor I, cerca del 190 de la era común. Las diócesis de toda Asia, según una antigua tradición, sostenían que el decimocuarto día en el que se ordenaba a los judíos sacrificar el cordero debían observarse siempre como la fiesta de la Pascua vivificante, sosteniendo que el ayuno debía terminar en ese día, fuera cual fuera el día de la semana. Sin embargo, las iglesias del resto del mundo no tenían la costumbre de terminarlos en ese momento, ya que observaban la práctica que desde la tradición apostólica ha prevalecido hasta la actualidad, de no terminar el ayuno en ningún otro día que no sea el de resurrección de Jesús el primer día de la semana, o sea, el domingo. El cuarto decimanismo, palabra que no se utiliza en el relato de Eusebio, ya que escribió en griego, deriva del término bíblico latino que designa la práctica de fijar la celebración de la Pascua para los cristianos en el decimocuarto, en latín cuarta décima, día del calendario hebreo. Según el Evangelio de Juan, este fue el día en que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Los evangelios sinópticos sitúan el día en el 15 de Nisan. Irineo registra la diversidad de prácticas respecto a la Pascua que había existido al menos desde la época del Papa Sixto en el año 120. Registró que Policarpo, el obispo de Esmirna, enseñaba como lo hacían las iglesias asiáticas, por lo que, por extensión, Policarpio debe haber observado el decimocuarto día siguiendo una tradición que él afirmaba haber derivado del apóstol Juan. En el año 197 de la era común ocurrió la segunda controversia, donde el Papa Víctor I intentó excomulgar a los cuatrodecimanos, convirtiendo la divergencia en la práctica en una controversia eclesiástica en toda regla. Según Eusebio,
se convocaron sínodos y se intercambiaron cartas, pero al final, tras sobrepasar su límite, Víctor I fue reprendido y tuvo que dar marcha atrás. Fíjense que Víctor I era Papa de Roma y lo hicieron retroceder. Bueno, cosas que pasaban en su momento. Eusebio de Cesarea señala: esto no agradó a todos los obispos y le rogaron que considerara las cosas de la paz, de la unidad y del amor al prójimo. Se conservan palabras de ellos reprendiendo duramente a Víctor. Entre ellos estaba Irineo, quien, enviando cartas en nombre de los hermanos de la Galia que presidía, sostenía que el misterio de la resurrección del Señor debía observarse solamente el día domingo. Amonestó oportunamente a Víctor para que no cortara la iglesia entera la observancia de la tradición de una antigua costumbre. Llegamos al concilio, al primer concilio de Nicea, se llama en el año 325. Para los que no saben, hago una pequeña aclaración. Cuando se habla de ecuménico, que ahora es muy común después del Concilio Vaticano II, las reuniones que se hacen entre diversas iglesias cristianas se llaman reuniones ecuménicas. La palabra ecumene es una palabra griega que significa mundo conocido. Entonces, no se olviden que estamos hablando del año 325. En aquel tiempo, nadie pensaba, imaginaba que iba a aparecer en el medio un continente que se iba a llamar América. Entonces el mundo conocido era todo en torno de la Europa, un poco de Asia, y entonces fue el concilio ecuménico porque participaron todos los obispos del mundo conocido. Si vale, por lo menos como aclaración. En el año 325, el primer concilio ecuménico de Nicea estableció dos reglas que son la independencia del calendario judío y la uniformidad general, pero no proporcionó ninguna regla explícita para determinar esa fecha, escribiendo solamente: todos nuestros hermanos de Oriente que antes seguían la costumbre de los judíos, celebren en adelante la mencionada sacratísima fiesta de la Pascua al mismo tiempo que los romanos y la iglesia de Alejandría, y todos los que han observado la Pascua del principio. Poco antes del concilio de Nicea, en el año 314, el concilio provincial de Arles, en la Galia, había sostenido que la resurrección de Jesús debía observarse en el mismo día en todo el mundo cristiano y que cada año el obispo de Roma debía enviar cartas fijando la fecha de la Pascua. Los cristianos sirios siempre celebraban la Pascua el domingo siguiente a la celebración del Pésach por parte de los judíos. En cambio, en Alejandría y al parecer en el resto del Imperio Romano, los cristianos calculaban la fecha de la Pascua por sí mismos, sin prestar atención a los judíos. De este modo, la fecha de Pascua, tal como se celebraba en Alejandría y en Antioquía, no siempre coincidía. Las comunidades judías de algunos lugares, posiblemente incluida Antioquía, utilizaban métodos para fijar su mes de Nisan que a veces situaban en el 14 de Nisan antes del equinoccio de primavera. Los alejandrinos, por el contrario, aceptaban como primer principio que el domingo que debía celebrarse como día de la Pascua debía ocurrir necesariamente después del equinoccio. El concilio de Nicea determinó que todas las iglesias debían seguir una única regla para la Pascua de Resurrección, que debía computarse independientemente del calendario judío, como en Alejandría. Sin embargo, no se pronunció explícitamente sobre los detalles del cómputo y pasaron varias décadas
antes de que los cómputos alejandrinos se estabilizaron en su forma definitiva y varios siglos después, antes de que se convirtieran en norma en toda la cristiandad. Constantino el Grande, que fue convocante del concilio, se opuso firmemente a la costumbre de celebrar la Pascua siguiendo el ejemplo de los judíos. Estaba convencido de que esto perjudicaba la reputación de los cristianos, ya que los judíos podían decir que los cristianos no podían celebrar ni siquiera su fiesta más importante sin abandonar la costumbre y tradición judía. Bueno, siempre hubo cosas así. Los misioneros romanos que llegaron a Gran Bretaña en tiempos del Papa Gregorio I, 590-604, encontraron que los cristianos británicos se adherían a un sistema de cómputos de la Pascua diferente al utilizado en la cuenca del Mediterráneo. Este sistema, según Beda, fijaba la Pascua en el domingo que caía en el periodo de 7 días entre el 14 y el 20 de su mes lunar. Los límites del 14 al 20 de Nisan son corroborados por Columbano de Luxeuil. El método utilizado por la Iglesia Católica Romana era del 15 al 21 de Nisan. El ciclo de 84 años, los límites lunares y el equinoccio del 25 de marzo también reciben apoyo del análisis de McCarthy en Padua. Cualquiera de estas características por sí sola podría haber dado lugar a discrepancias ocasionales con respecto a la fecha de la Pascua calculada por el método alejandrino. En el ciclo de 84 años llamado Latercus, dio paso al cómputos alejandrino por etapas. Es posible que el cómputos alejandrino se adoptara en partes del sur de Irlanda en la primera mitad del siglo VII. Entre los ingleses del norte, el uso del cómputos alejandrino en el ciclo británico irlandés se decidió en el ciclo de Whitfield en 664. El cómputo alejandrino fue finalmente adoptado por las colonias irlandesas del norte de Gran Bretaña a principios del siglo VIII. Tras la reforma gregoriana del calendario, promulgada en 1582, la Iglesia Latina comenzó siguiendo el mismo método para calcular la fecha de Pascua, pero la fecha resultante difería de la calculada con el calendario juliano, debido a la diferencia de tiempo a cuanto se consideraba que ocurría el equinoccio de primavera y cuando caía la luna llena correspondiente. Todas las iglesias protestantes del occidente cristiano acabaron adoptando el calendario gregoriano en diversas etapas posteriores. La iglesia ortodoxa y la mayoría del oriente cristiano continúan con la práctica más antigua, alienada con el calendario juliano. En 1997, el Consejo Mundial de Iglesias propuso una reforma del método para determinar la fecha de la Pascua en una cumbre celebrada en Alepo, Siria. La Pascua se definiría como el primer domingo que sigue a la primera luna llena astronómica que sigue al equinoccio de primavera astronómico, determinado desde el meridiano de Jerusalén. La reforma se habría aplicado a partir de 2001, ya que ese año las fechas oriental y occidental de la Pascua coincidieron, pero esta reforma nunca se llevó a cabo. Ahora también coinciden las fechas de las Pascuas y también hay un pedido a ver si este año se puede arrancar la celebración de las Pascuas juntos. Cuando digo de las Pascuas juntos, me refiero a las Pascuas cristianas. Eh, si ustedes se fijan, eh, cuando la Iglesia Católica Romana celebra la Pascua, muchas veces las iglesias ortodoxas celebran una, dos o incluso hasta 5 semanas después. Entonces ahora
en que se está celebrando el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico, justamente que estableció la fecha de la Pascua, es que se pide a ver si todos se puede unificar. Por supuesto que los cabezaduras ortodoxos no creo que den el paso tan importante como si consideramos que para los cristianos la fiesta principal de todo el calendario es la Pascua de Resurrección. Bueno, y el detalle está que como se celebra por el calendario juliano, los ortodoxos, y cuando hablamos del equinoccio de tal fecha, estamos hablando del hemisferio norte, porque son fechas que allá acontecen en otoño e invierno. Nosotros otoño-invierno, allá primavera-verano. Bueno, espero no haberlos aburrido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sea de esto o de alguna cosa que quieran preguntar con libertad. Si lo sé, lo respondo. Si no lo sé, lo vamos a aprender juntos. Es tan sencillo. Tengo una pregunta. ¿Existe alguna denominación evangélica? Me refiero a lo que se llaman, digamos, no las iglesias tradicionales, sino algo que invite a la feligresía a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Existe alguna iglesia evangélica oriental que celebre las Pascuas en la misma fecha que alguna iglesia ortodoxa oriental? Bueno, buenísima pregunta, Marcelo. Buenísima pregunta. Eh, en algunos países orientales donde los católicos apostólicos romanos de rito latino son muy minoritarios, son mucho más prácticos que los ortodoxos. Celebran la Pascua junto con los ortodoxos. Porque en cierto modo tiene sentido. Imagínense una población de, qué sé yo, de enorme cantidad. En Rusia, de repente, una iglesia, una parroquia latina puede tener 50 personas, 100 personas, y todo el país está en plena Pascua. Bueno, hay lugares donde por ahí la celebran juntos. No, es cuestión de ya de criterio, porque a la altura que vivimos, otros años atrás se podían matar por la celebración de una fecha antes o después, y hoy ya hay que pensar de otra manera. Eh, el judaísmo ha adaptado cosas, las iglesias cristianas también, sin dejar ni los principios bíblicos, sin dejar las tradiciones, pero hay cosas que no son tal como en otras épocas se pensaba. O sea, hay mucha gente que confunde lo que es una disciplina eclesiástica con un dogma. O sea, una disciplina eclesiástica se puede cambiar cuando el obispo, el papa dicen, bueno, ahora se puede ir sin sotana y no hay un pecado. Cuando yo era chico y uno veía un cura por la calle de traje, uy, ahora ya ni siquiera usan ni el cuellito clerical ni nada. Bueno, es disciplina, no es dogma. O sea que una cosa es lo que tenemos obligación de creer, tanto judíos como cristianos, y otra cosa es una costumbre de Ashkenazim comen de una forma, Sefaradín comen de otra forma. Hay gente que preguntan, ¿cuál es la comida judía? No existe, no existe comida judía. Si ustedes van a una comunidad armenia
a una comunidad ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, a una comunidad ortodoxa del Patriarcado de Alejandría, a una comunidad sefaradí, van a comer exactamente lo mismo, hasta con el mismo nombre. Y si van a un ortodoxo ruso, a un católico romano polaco, a un así de europeo, y judíos ashkenazim come lo mismo, borsch, capustra y todo eso. O sea, no hay, la gente a veces confunde comidas con religión. No, depende de donde uno es. Basta que sea carne kasher, los judíos acá, en el judaísmo se utiliza asadito, nada más, basta que uno cumpla con el kasher, o sea, pero estuvo bien la pregunta. Es cuestión de sentido común, Marcelo. Ok, Acerco así para escuchar mejor, no me escapo. sí. Este, Se enmudecieron todos. ¡Wow! O los asusté o de que decir, acá estoy, ¿eh? Los asusté, ahora me quedo preocupado. no, es que es mucha data, ¿Mucha y qué? mucha data, mucha información Ah. sobre cuestiones que vio cada maestrito con su librito, cada comunidad, cada colectividad se rige por su calendario, sus tiempos, y los del otro son algo raro, que no se entiende. Entonces, mucha información comparando a todos con todos es un panorama desde otro punto de vista, que Bueno, yo requiere... ahora le voy a mandar después esto que leí por correo electrónico para que lo distribuyan entre la gente que está ahí, porque Bueno, ahí van a poder hacerlo con mayor tranquilidad y qué sé yo. Pero bueno, ante tu pedido, Marcelo, yo busqué datos, acomodé, porque es para tener un panorama de lo que es, por qué celebramos la Pascua de tales maneras. ujú. No quisiera abusar, se me ocurre otra pregunta, pero Pregunta, pregunta. Pedro, Daniel, Pimpa, Silvia, Elsa, Joel, Teresita, Ángel, Jaime, por ahí tengan alguna pregunta también. Hola. Ya le Elsa, dije, Yo yo respondo. tendría algo, tendría modestamente algo que comentar. Dale, dale, comenta, comenta. Bueno, eh, el primer comentario es el agradecimiento por esta exposición que realmente apabulla con la cantidad de datos, de información. Bueno, y que desde ya agradezco que nos envíe el texto porque hay mucho para repasar y difícil en esta charla de retener todo. Pero mi sola eh, inquietud, porque es más que una pregunta, es una coincidencia total con la respuesta que le acaba de dar a Marcelo. Porque cuando se desarrollaba la exposición, mi pensamiento a veces volaba un poco en cómo somos proclives en aferrarnos a formas y descuidar los contenidos, que es lo que de alguna manera usted también señaló. Y ahí va mi coincidencia y mi énfasis, que ante un mundo como el que estamos transitando, con la cantidad de sufrimientos, desórdenes, violencias, desacuerdos que existen, entre nosotros, generar desacuerdos por fechas que están más atadas a las formas que a los contenidos, me parece estar fuera de tiempo y fuera de la realidad. Creo que hoy Dios nos pide acercarnos
desde el fondo, acercarnos desde los valores, acercarnos desde la plenitud de su misericordia y de su amor, encontrarnos en Él y no distanciarnos por fechas que no le quitan ni le agregan nada a nuestra fe. Así que toda la temática de hoy, rica en conocimientos e importante porque es historia humana, es rica también en hacernos abrir los ojos y reubicarnos en nuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, Elsa, como Dios siempre me premia con algunas cosas, estamos nuevamente frente a frente. Y aunque lo comenté con alguien, agradezco públicamente porque sin desmerecer a nadie, porque cada uno nos movemos, pero me dejaste fuera de combate cuando hiciste un resumen tan maravilloso del pensamiento de lo que había presentado el Rabbi Arias. Así que valga mi agradecimiento y felicitaciones por aquella vez. Gracias, gracias a vos. Jaime. Es fantástico escuchar lo que hemos escuchado porque es muy difícil en la vida que transcurrimos en este momento lleno de valores, digamos, menores. Entonces, ¿por qué esas fechas eran tan importantes en el pasado y lo siguen siendo hoy? Porque era la forma de unificar en todo un mundo lo mejor posible aquellos valores que se han conservado, que están presentes entre nosotros desde el Egipto. Y seguramente hay diferencias entre una fecha y otra fecha. Pero lo importante era que se celebraba un cambio tremendo de una gran potencia, de una potencia que ha hecho construcciones y tratados y formas de pensar que todavía nos asombran. De repente, frente a tanta tecnología anticuada para nosotros, pero válida eternamente desde su forma de escribir, su forma de economía, su forma de establecer los sistemas gubernamentales, como había en Egipto, nace eso que las familias y las religiones aprecian todavía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que después de miles de años sigamos pensando en el cambio desde del politeísmo al ser único de una pequeña tribu que vivía en ese gran imperio y empieza toda nuestra civilización? Entonces, la fecha era importante porque las familias a sus hijos los hacía partícipe de un acontecimiento que todavía asombra. A mí me asombra pensar que lo que se hizo hace tantos años, sea verdad o leyenda, nos ha hecho hoy herederos de esta fantástica idea de ética y unicidad. Entonces, las fechas son importantes
porque la gente tenía que juntarse para aprender. No tenían conocimientos escritos, ni televisiones, ni ningún elemento tecnológico. Era el pensar en una ética diferente dentro de un imperio que tenía muchísimas cosas y tenía sus reglas, pero la ética aparece allí. Por eso la seguimos festejando, celebrando de muchas maneras, en muchas fechas, porque podemos diferir y pelearnos, pero el hecho central es que hubo un caudillo, un ser designado para decirnos el mundo tiene que crecer éticamente en base a normas que todavía persisten. Toda esta introducción fantástica nos ubica todas las diferencias formales, pero el centro es, somos herederos de aquel hecho ocurrido en Egipto hace tantos años. Eh, Buenísimo, espectacular también lo que has dicho. Pero hay algo que nosotros, los que somos creyentes, no importa de qué corriente, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que eran impensables, no digo hace 1000 años, eran impensables hace poquito. Y puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, me gusta mucho cómo predica el rabino Marcelo Bater cuando hace el Kabbalah Shabbat. Así que yo muchas tardes de los viernes voy. Una vez dije, Rabbi, sería bueno grabar tus predicaciones. No, no se puede usar el celular. Hoy día también, si uno va a la sinagoga, hay una persona que anda caminando y le hace pagar a pagar el celular a aquellos que imprudentemente están en la ceremonia con el celular. Pero, Tatita Dios dispuso otra cosa. Vino para nosotros la pandemia. Y hoy, aquellas personas que no pueden ir a la ceremonia, no solamente la graban, sino que la puede uno mirar desde su casa, desde principio a fin. Puede asistir a la ceremonia de Kabbalah Shabbat por YouTube. Bueno, eso era impensable hace 3 días antes de la pandemia, no digo cuando éramos chiquitos, así. Hay cosas que, si bien son ciertas y santas como la que dijo Jaime, este, eh, eh, no hay que aferrarse a las formas, sino el fondo. O sea, hoy día hay una persona que no puede ir a la ceremonia de Kabbalah Shabbat, la ve. Hay personas que no pueden ir a una ceremonia de su grupo religioso, lo ve. Entonces, hay cosas que podrían ser en determinado momento hasta pecado, hoy día es algo posible sin ser condenado a nada. Ese es el sentido que yo también lo veo así, no sé. Pero gracias, Jaime, comparto contigo. Eh, mm, Bueno, gracias Jaime. Am, Había dicho el profesor Jorge Sánchez que tiene un compromiso dentro de unos minutitos, así que si alguien quiere hacerle sí, alguna... bueno, 5 o 10 minutos más y paramos. Ya, el que avisa no traiciona, avisé antes. Ahí está. Además, Permiten hablar. Marcelo sabía que era bajo esa condición, pero no importa, está unas 2 preguntitas más, si alguien
Joel me Sin parece. compromiso, sin compromiso. Acá no somos, somos un grupo de hermanos que estamos tratando de aprender unos con los otros. Y yo no soy un sabio, no soy un genio, sé de algunas cosas más que otros, pero al lado de ustedes, ustedes me pueden enseñar muchísimas más cosas. O sea que estamos compartiendo, no estamos, no soy un catedrático que está allá arriba, dando su cátedra. A ver, Ángel, me parece que Joel no está pudiendo desmutearse. Es un tema técnico No, sí, ese. sí, me desmuteé. Ahora sí. Ah, Bueno, de todo, muchas gracias, profesor Sánchez. Muy interesante y muy importante lo que dijo. Y yo quiero, desde el punto de vista judío, también tocar un poquito ya de las cronologías, ¿no? Para el judaísmo, este mundo son para 6.000 años. Desde la salida de Adán del paraíso hasta la vuelta, tienen que pasar 6.000 años. El séptimo año, el séptimo día, es o el año, cuando comienza el séptimo milenio, entonces ya te pasa a otra ecología más sagrada, directamente. Te- lo que sí es importante es que si nosotros tenemos esos 6.000 años, este, y estamos viendo hoy en 5.785, estarían faltando para el final 215 años máximo. Es decir, que para la tradición judía, lo decimos constantemente, estamos en el fin de los días o en las huellas del Mesías, ¿no? Los talones del Mesías, Bota de Mashiach, el Arameo. Sí que está faltando 215 años y la tradición judía dice no vamos a llegar a 215 años más, sino tiene que ser antes. Así que faltan menos de 215 años para para que haya ese cambio de repentino, es decir, que como ladrón, como que el Mesías va a venir como ladrón a la noche, de repente, pero antes de eso hay muchas profecías de lo que vemos que se están empezando a pasar. Este, eh, bueno, yo quería simplemente recordar este asunto de los 115 años que están faltando y que la redención final va a ser antes de que termine esos 200, antes de acuerdo con nosotros, porque no nos queda nadie si llegamos hasta los 215 años final. Eh, bueno, hasta acá nomás quería agregar este tema que estamos hablando de cronología y no entrar a las cuestiones más, es decir, más de contenido esotérico, digamos. Bueno, aunque se te entrecortó un poco, gracias. Claro, lo que pasa que no pretendo ser como Moisés. Acabo de cumplir 80 años, no pretendo llegar a los 120. No sé qué va a pasar dentro de todos estos años. Así que, y no nos olvidemos que bíblicamente, o sea, del Tanakh y como tradición, uno acepta los 5.785 años. Pero sabiendo ahora, en el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Eso es una fecha arbitraria que se puso en algún momento para arrancar la historia, porque ya había miles de años, millones de años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, y entonces, eh, ¿Qué otra ley? vamos por millones de años. Y Bereshit, que no sé hebreo, pero Bereshit es como una casita y como se escribe de derecha a izquierda, comienza ahí y viene para acá. Pero antes de Bereshit para allá es cosa de Dios. Además, cuando Dios comenzó la creación, todo estaba desordenado. O sea que Dios ordenó. O sea, arrancó, hizo algo antes y de ahí arrancó. Bueno, nosotros no somos Dios. Algún día vamos a ver qué pasó, pero eh, eh, el hecho de que tengamos ese relato, como dices, muy bien, de que tenemos para contar
como dijo también Jaime, podemos contar a los hijos y vamos transmitiendo de generación en generación, está bien, pero a su vez tenemos otra cosa que nos da la historia, los conocimientos modernos. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, esto, y somos grandecitos todos, no era ni ciencia ficción. Yo tengo un aparato en mi mano que es una supercomputadora que además sirve para hablar por teléfono. Y me estoy comunicando y estamos todos desparramados por distintos lugares. Eso no era ni ciencia ficción cuando éramos chicos. Nada. Y miren, y sin embargo, eh, uno va acompañando esto, porque todo esto que tenemos en la mano también es lo que Dios puso en el corazón y en la mente de cada uno para tener lo que tenemos ahora. O sea, no es que uno niegue a Dios, porque al contrario, agradecemos a Dios de que hoy tenemos cosas que no tenían nuestros abuelos. Aunque con nuestros abuelos había más respeto, más orden, que sí, eso lamentablemente se está perdiendo, pero tenemos un acceso al conocimiento, a todo, que es increíble y también es bendición de Dios. ¿Puedo decir unas palabritas, un minuto? Sí, sí, claro. Claro, lo que estamos diciendo, por supuesto, de que el mundo tiene millones de años, Se, pero me, lo que la se tradición te judía corta dice, mucho, claro, Joel, se corta mucho. se corta mucho. Ahí se escucha mejor, ahí, cuando me alejo de la computadora. Bueno, este, eh, este, nosotros estamos contando de la salida de Adán, de la ecología del paraíso a este mundo. Y en este mundo ya había gente, que hay que se mezclan los hijos de los Dios con toda una serie de cosas, y tienen nombre todo eso. Así que comienzan los 1000 años de este mundo. El paraíso, no sabemos cuánto tiempo duró la estadía de Adán en el paraíso. Este, eh, lo que sí la tradición nuestra dice de que esto tiene un fin. Esta estadía acá es para restaurar el pecado original, no importa, y se vuelve a la ecología original. Este, eh, Esa es nuestra fe. Decimos que la Torah tiene 70 caras, 70 aspectos de verla. Este es uno. Este, eh, bueno, no quiero extenderme más, porque ah, si no ya sería. Pero quería agregar esta cuestión que tiene que ver con lo que el profesor Sánchez estaba hablando, ¿no? Bueno, hasta acá no. Bueno, gracias. Gracias. No se saliste muy entrecortado, no sé qué pasa, pero bueno, este, alguna cosita cortita más, o si no, como dijo Marcelo, ya me excedí en tiempo. Les agradezco mucho que me hayan dado esta posibilidad de compartir. Este, Me quedo con la esperanza de poder haber aportado algo. Igual Marcelo está en contacto conmigo, alguna cosa le preguntan a él se contactan con él por su intermedio. Y bueno, y quedamos así. Ustedes continuarán con su actividad de los martes y que Dios los bendiga mucho. Muchas, muchas, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Espero no haberlo defraudado. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas profesor gracias. Sánchez. Muchas gracias. Y por ahí algún día puede darse una vueltita. ¿Eh? Tal vez algún día pueda darse una vueltita un rato para acompañarnos. Sí, cómo no. Sí. Me he sentido súper cómodo y, y gracias como de la forma como me han recibido y me han hecho participar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, no hago
preferencia, pero tengo que reconocer que estoy aquí gracias a Marcelo y a Ángel, pero igual gracias para todos. Y le Muchas gracias. hacemos llegar la grabación. Así ve después como Ah, siempre bueno, sí, los sí, sí, comentarios. sí, gracias, gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Hasta luego. Ok. ¿Cómo estás, verdad? Ah. Tengo, tengo que aprender a salir acá. Abajo a la derecha hay una puertita que Ahí dice está, ahí está, ahí abandono. está. Gracias, gracias. Chao. Ahí está. Bueno. Solo casi. ¿Y ahora? Uy. Sí, Daniel, adelante. Perdón porque llegué tarde. Tenía, bueno, hicimos unas cosas y se nos hizo tarde, se largó un temporal acá muy fuerte. Me quedé enganchado con la pregunta que hiciste vos, Marcelo, en realidad, sobre iglesias evangélicas que siguieran otra línea respecto de la fecha de Pascua y Semana Santa, que era el tema central de lo que estaba tratando este señor don Jorge y todo el grupo. Pedro y Angelito tienen más capacidad que yo para eso, son más conocedores del tema, porque yo desconozco en realidad que en la teología evangélica latinoamericana, que es la que más conocemos nosotros, o la de las iglesias libres de corte conservador, es decir, no luteranas, nosotros no somos iglesias reformadas, ni luteranas, ni anglicanas, y entonces una diferencia que hay es en la estructura de la propia iglesia. Las iglesias nuestras son libres, por ejemplo, en general para elegir su pastor o para comprar un templo o ese tipo de cosas. Son más como microemprendimientos comparado con una iglesia formal como acá en Argentina, la iglesia católica apostólica romana. También hay de las otras líneas. En Rusia hay más de 8, por lo menos 8 iglesias católicas porque tienen y ortodoxas, etcétera, de distintos perfiles. Y en el contexto nuestro, una iglesia que tiene su influencia en la política mundial, etcétera, que es la iglesia anglicana, tiene desde sus orígenes eso, marcado, ¿se acuerdan? Por la rebelión de Enrique VIII fue que se quería casar y el Papa no lo dejó, y él se inventó una iglesia católica, nada más que en vez de ser católica apostólica romana, fue una iglesia personalista británica, pero que por lo demás la estructura y todo era exactamente la del catolicismo que ellos conocían. Y yo estaba pensando mientras salía este tema y la pregunta de Marcelo, ¿qué hemos hecho nosotros los evangélicos, ¿no? Y ignoro en el resto del mundo, y por eso decía que Ángel o Pedro pueden aportar y a mí me encantaría escucharlo. Pero había, según yo entendí, en la educación, en el seminario, que como una cuestión de estratégica espontánea, si ustedes se acuerdan en el relato de los evangelios, Jesús, que era judío y cuyos discípulos eran todos judíos, que su rango de extensión siempre fue en un contexto judío, y que eso pasó a los primeros cristianos, que eran todos judíos, aunque en Pentecostés se remarca que había ahí judíos y prosélitos que venían de algunos lugares de la Asia, etcétera, etcétera, como para mostrar que había ahí como una expansión. Pero en cuanto a esto, de las fechas y de la ligación de la Pascua judía con la Pascua de Resurrección cristiana, los cristianos primitivos, eso se nota en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que hacían era espontáneamente y a veces, supongo que intencionadamente, cuando iban a algún pueblo, su primer contacto era su sinagoga, porque eran judíos. Y en esas sinagogas muchas veces se abría una discusión sobre esta cosa que estos
venían compartiendo, que algunos llamaban así los del camino, como que eran como una secta. De hecho, sociológicamente hablando, esos cristianos primitivos eran realmente una secta, con ideas sectarias, con ese tipo de pensamiento muy rígido, muy estricto y muy cerrado en muchos casos. Y entonces la discusión que podía causar molestia en la sinagoga terminaba con la expulsión de estos cristianos de la sinagoga, no eran bien recibidos. Jesús mismo les dijo a los apóstoles cuando fueron pueblo por pueblo que en algún pueblo no los iban a recibir y que entonces lo que tenían que hacer era sacudirse los zapatos como un acto así profético, un acto de declaración espiritual y apartarse de ese pueblo y seguir a un pueblo donde los recibieran. Esa idea los llevaba a que el sábado hablaban de la fe cristiana en una sinagoga y si la cosa no prosperaba o según cómo prosperaba, al día siguiente ahí se reunían para discutir estas cosas, estas ideas, pero ya en un contexto fuera de la estructura de la sinagoga judía, etcétera. Eso es lo que yo tengo entendido. Y la historia de las iglesias evangélicas, la iglesia nuestra tiene más o menos 100 años, la primera iglesia evangélica aquí fue una iglesia anglicana, justamente porque el gobierno de España les permitió tener libertad de comercio, etcétera, a comerciantes británicos en Buenos Aires y como concesión les permitieron construir su primera iglesia, pero anglicana. Era como una iglesia católica que hablaban en inglés, pero iglesias evangélicas no aparecieron hasta bastante tiempo después. Entonces, también esa idea me parece que ha pasado a las generaciones muy tardías en la historia, nuestra historia es muy reciente, de seguir la práctica de la Iglesia Católica, que tiene toda una historia de quién decreta, de cuánto y del Concilio de Nicea, etcétera, y los evangélicos lo que hacían simplemente era el domingo que cae, así decimos hasta el día de hoy. Este domingo cae Semana Santa. Ese cae, ¿quién lo determinaba? Alguien. Pero nosotros el domingo que cae Semana Santa hacemos un culto especial celebrando la resurrección del Señor. Me gustaría escuchar a los otros evangélicos latinos, teólogos evangélicos del rito latino que tenemos acá, que tienen mucho más conocimiento en historia. Y gracias por disculparme de llegar tarde y permitirme igual participar. Gracias, Daniel. Bueno, no sé si alguien va a levantar ese guante. Te veo hablar, Pedro, pero estás muteado. Ahí está Ángel, que puedes poner también. No, pero no conozco. Bueno, fue muy grato escuchar al hermano que expuso. En realidad era el tema sobre la Pesaj y la Pascua. Y se habló de los calendarios. Yo lo que les digo es que hay muchísima bibliografía muy importante y accesible como para que ustedes, además de lo que él va a mandar, podamos lograr entender esto del calendario, en donde el mundo se iba a destruir desde hace poco tiempo en diferentes momentos y hasta ahora seguimos funcionando hasta que Hashem lo disponga, ¿no? Es decir, los primeros calendarios no son egipcios, sino que comparten con Sumer el tema de los calendarios. Y tenemos ciudades muchas más antiguas como la de Jericó, Tel Hayab y un montón de otras, como para poder entender qué son los calendarios. Un susto que nos habíamos pegado, y alguna vez lo comenté, fue con el 2012, cuando decíamos que todo se iba a destruir con el quinto sol maya, ¿no? Que no iban a funcionar las computadoras en el 2000 y seguimos funcionando. Si ustedes rastrean, algo que dijo muy bien
es que hoy no sabemos qué día vivimos si nosotros queremos pensar en el día en que Dios comenzó con la creación. Alguna vez les comenté, creo que podrían buscar la grabación, en donde el obispo Usher, ¿no?, que era decano en la Universidad en Londres, ¿no?, dispuso y sacó los Toledosh, tal como dijo Joel, hacia atrás y dijo que en el 4004, primero fue una a las 6 de la tarde, que es cuando se inicia el día, y el otro Laifu también a las 9 de la mañana, así es, así dice, y se puso en la introducción de la Biblia King James, el anglicanismo, Dios creó al mundo. Lo único que le faltaba es que se estuviera tomando la selfie en ese sentido, ¿no? Es decir, que esta es una de las cosas. Nosotros en octubre estaríamos conmemorando el 6029 año, el cumpleaños de la creación del mundo. 4004 más 2025 nos da esa cuenta. Así que el día que nos reunamos podemos festejar la creación del mundo que hizo Lightfoot y que también Usher determinó. Que lo hizo coincidir con su, creo que era decano en la universidad. Lo que decía Daniel es que las iglesias llamadas protestantes o evangélicas, nosotros somos autónomas, autárquicas y congregacionalistas. Ese es el sentido, es decir, que eso es importante. Lógicamente, variado con presbiteriano, anglicano, esto de Enrique VIII, ¿no?, cuando quería separarse de su esposa, y que ocasionó toda la disputa que hubo con ella, que era hermana del rey de España, ¿no? Bueno, esto es cuestión de historia, alguna vez podemos hablar de ello. Lo interesante es que el cristianismo en su momento lo que hizo fue cristianizar todas las fechas, que hasta ese momento se celebraban. Hay iglesias, y en nosotros mismos, el Estado determinó, como se determinó en el resto del mundo, que la Pascua o la Pesa judía tenía que ver con un acontecimiento que los cristianos hablaban de la muerte y la resurrección de Cristo. Si bien, como la vez pasada decíamos, con respecto al Shabbat, el grupo de cristianos celebra el domingo como la resurrección de Cristo. En todo este devenir hasta el día de hoy, tal como dijo Elsa también, lo importante es el contenido. Y a veces, tal como lo dijo también, no recuerdo el nombre del hermano que expuso, es a veces comienza antes y otras veces termina después y otras veces coincide con lo que es el calendario judío. ¿Bien? Que tiene que ver también con el hemisferio norte. Todo esto es un detallado estudio en donde la iglesia también dijo, bueno, tantos días, tal y tal, dentro de lo que él habló con el calendario gregoriano, y fue determinando esto. Nosotros en la Argentina nos acomodamos a esto que en su momento fue la iglesia oficial, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque hubo libertad de culto hasta ahí nomás, desde el comienzo, en 1813 también, los colportores, los que venían con la Biblia, pero nosotros nos ajustamos a ese que es feriado. De la Pascua nosotros, tal como la celebra la Pesaj, el pueblo judío, bien, celebran la salida de Egipto y nosotros festejamos o conmemoramos, y esto es lo que hacemos, la muerte y la resurrección de Jesucristo dentro de estos principios, ¿no? Para nosotros el día es el domingo. Esto va a ser una discusión en algún momento, creo que Joel lo planteó, cuando muere, cuando he crucificado a Jesús, antes, después, si están los 3 días, no están los 3 días, con la relación con el bendito Jonás en la panza en la panza de pez, todo esto que es otra de las situaciones como para conversarla, pero nunca para separarnos. Este es el tema, ¿no? Por lo tanto,
esto es lo que las iglesias celebran. Nosotros nos venimos a festejar lo que es Semana Santa desde lo que son el equinoccio en el norte, ¿no? Y entonces días antes, días después. Por ejemplo, el miércoles pasado la Iglesia Católica Apostólica Romana celebró el inicio de la Cuaresma. Nosotros no hacemos la Cuaresma. Es decir, reconocemos que estamos llegando a lo que va a ser Semana Santa, pero hay todo un armado de cómo el cristianismo primitivo o primigenio fue acomodando la fecha. Porque si vamos al caso, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo. ¿Bien? Es decir, todos nosotros hablamos y decimos, hoy es el cumpleaños de Jesús, pero el 25 de diciembre es una fiesta pagana, la del dios Sol, ¿no? El dios Invicto, entonces todo esto, pero bueno, esto sería muy extenso, así que tampoco quiero explayarme en esto, será otros temas. Pero la realidad es el contenido de la Pesaj, ¿no? Porque cuando Jesús la celebra, depende de la fecha que ustedes quieran tomar, y alguna vez también lo mencioné aquí, si salen de Egipto allá por el 1240 y van festejando lo que es la Pesaj, ¿no? Sáquenla que festejaron como 1240 veces. Eso. Si la quieren llevar más tempranamente, es esto. Y es algo fundamental para el pueblo judío la Pesaj. ¿Bien? Es decir, con todo lo que implica y de profundidad y muy rica en lo que Hashem está haciendo con el pueblo al que él escogió para que transmitiera todas las verdades de él. ¿Bien? Y después de esto, de la muerte y la resurrección de Jesús, el cristianismo celebra justamente lo que es la liberación. Hablamos nosotros del perdón de los pecados, ¿sí? Y el pueblo judío de la salida de Egipto con la confianza de esperar, tal como decía Joel, el tiempo que se cumpla, ¿no? Básicamente serían esos detalles. Ahora, del calendario, si nosotros creemos que hoy, que es 11 de marzo del 2025, en realidad suprimimos meses, agregamos días, la ubicamos a lo largo del tiempo para acomodarlo. Esta es la fecha. Por eso lo que tenemos que confiar es, como decimos, el tiempo, cuando Hashem lo disponga, será el tiempo para el pueblo judío de esta redención y para los cristianos, como decimos, el regreso de Jesús, ¿no? Pero el contenido es esto. Pero a lo largo del calendario, fijémonos que está el calendario judío, previamente estuvo el calendario sumerio, ¿no? Hay uno que es mucho más antiguo, que tiene que ver que 5.000 años tiene antes de Cristo, ¿no? Y aún en Escocia hay rastros de un calendario mucho más antiguo. Por lo tanto, el más exacto, para que nos sorprendamos, hoy en día, y concluyo, ¿saben cuál es? El calendario más exacto que el gregoriano, el que tenemos. El maya. El maya. Es decir, y lo superaba. ¿Y cómo lo logró? Mirando el cielo. Mirando el cielo. Así que miremos y confiemos en lo que es el contenido de este mensaje de lo que celebramos, y que Dios sea de bendición para el pueblo judío como para el cristiano, y que Él mantenga siempre los brazos abiertos para nuestra redención y la redención de la humanidad. Amén. Amén. Yo voy a buscar, si tengo el libro, se lo voy a mandar también sobre los calendarios. Salí a buscarlo y no
no lo vi, creía que estaba en ese lugar paradito, pero alguien parece que lo ha sacado. Pero hay elementos muy interesantes como para pensar en esto. Fíjense que si, un dato más, cuando los Reyes Magos o los sabios de Oriente, como dice el texto, llegan a ver a Jesús, Jesús ya caminaba. Pero, 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 pero bueno, son las redacciones. Será Oh, tema para otro Ateneo. otra cosa curiosa es que, los pastores que estaban en durmiendo en el campo en diciembre, Esa, que, esa, hay 4 grados 0 más o menos. exactamente, Joel. Bien. Eso es lo que los otros días hablamos, ¿no? Cuando tenemos que tener en cuenta cuáles son las redacciones y la palabra crítica, que no es criticar, sino Claro, entender, nos va a permitir analizar el texto dentro de esto, tanto el del Génesis, como la vez pasada, como los textos del Nuevo Testamento. ¿Bien? Bueno, perdón, gracias. muy bien, muchas gracias. No. Gracias. Bueno, ¿quién tiene ganas de conducir un rezo de cierre, de despedida hasta el martes próximo? ¿Pimpa? ¿Tienes ganas? ¿Puedes conducir un rezo de cierre? ¿Conducirnos en un rezo y también despedirnos hasta el martes que viene? Sí, cómo no, pero primero disculparme, no sé si será hasta el martes que viene, yo todavía estoy en Tafí. Y hoy había una misa que había encargado la gente de acá también en la Gruta de la Virgen, porque Ajá. han empezado los días 11 a hacer una misa en honor de la Virgen y a pedir por tanta cosa que estamos viviendo. Por eso entré tarde, y la vez pasada entré tarde porque esta es la hora en Tafí que viene la gente por ahí a visitar o mi hijo y es imposible conectarse. Ah, y en Tafí Así que además han tenido problema con el agua de inundación, ¿no? En Tafí. sí, pero no, hemos tenido mucho problema del río, cómo crecía, pero no de tener así algo terrible o ni siquiera tan fuerte como ha sido en la misma ciudad de Tucumán, ¿no? Acá ha habido en los cerros ha habido tormentas nada más que en los cerros o en Coraló del Valle que ha llovido y ha granizado juntos. Entonces cambia la temperatura, aquí también hace fresco porque hace un calor poco común para Tafí, ¿no? Pero bueno, nada que ver con lo que estaba haciendo en la ciudad, ni en Buenos Aires, ni en ninguno de esos lados. Así que, bueno, Señor Dios nuestro, aquí estamos reunidos en tu nombre, intentando descubrir qué es lo que quieres de nosotros, compartiendo para eso lo que cada uno desde el corazón y desde su mente, desde su inteligencia logra abarcar. Y pidiéndote por la unidad, fuera lo que sea que sucede, fuera que tengamos distintas formas de festejar o de entender o de, o de ver cómo son las cosas. Creo que lo más importante o una de las cosas más importantes que nos deja, Señor, es que todos seamos uno. Y eso es lo que te pedimos, ser uno como, como nos pide. Cualquiera sea la situación en que nos encontremos, la creencia que tengamos, la fe que confesamos,
cualquiera sean los detalles de unas y otras, que no nos dividan. En este mundo que parece dividido, que ya dividido a cuadritos, en este mundo de guerras, de atropellos, de falta de capacidad de abrirnos a la verdad del otro, en este mundo en que nos cuesta tanto escuchar, porque quizás andamos tanto, trajinamos tanto, y si no es con el cuerpo, es con la mente igual, en que parece que no pudiéramos encontrar el centro de nosotros mismos, y ese centro íntimo y personal y auténtico en el que mi yo es mi yo y no el ego, para ser uno con vos, podamos ser unos entre nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te agradecemos desde ya todo lo que nos concedes. Y te pedimos también una capacidad de ver más allá de nuestros ojos humanos, porque no eres un misterio, pero misterio no significa ocultismo. Entonces, déjanos entrar en tu misterio y únenos para eso. Amén. Gracias, Quinto. Hasta el Shalom, shalom. martes. Shalom.